Muy bien, buenas tardes. Estamos con José Luis Sánchez, nuevo certificado PMP. Felicidades, José, otra vez. Bienvenido. Muchas gracias por acceder a la entrevista del día de hoy. Cuéntanos un poco acerca de ti, tu formación, tu rol actual, dónde estás trabajando, a qué te dedicas. Cuéntanos. Hola, hola, David. Gracias por la invitación y reiterando tus agradecimientos también por tus enseñanzas en este camino de la preparación que tuve para el PMP. Sin duda, tu apoyo ha sido esencial para cumplir este objetivo, así que gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Sánchez, soy de Ecuador, ingeniero civil, graduado en el 2011. Eh, Tengo ya alrededor de 14 años de experiencia. Empecé trabajando, como antes de graduarme ya trabajé en algunas consultorías de proyectos sanitarios. Luego de graduado trabajé en dos proyectos en Ecuador, uno de obras comunales. Después sí, bueno, antes hice trabajé como residente de obra en un proyecto hidroeléctrico al sur del Ecuador. Y tuve en el 2012 la oportunidad de salir al exterior para una empresa constructora brasilera. Eh, Cuando recién cumplí 24 años y viajé a Brasil a hacer los papeles y todo, y empecé un trabajo en el área de proyectos, en el área de ingeniería en proyectos, en la construcción de unos túneles para un desvío de río. Ahí, por suerte, tuve la oportunidad de ayudar en esa época responsable del área de Mm. planeamiento de obra, y me gustó más que proyecto realmente, más que estar ahí de proyectista, y me quedé hasta ahora. Después seguí en un proyecto que fue un megaproyecto realmente en Angola. Fue una represa hidroeléctrica, la UCA, es de 2070 megavatios. Esa fue desde el 2014 al 2019, trabajé ahí. Es un trabajo que salía cada 60 días, 10 días, y en el año un mes en casa. Es más o menos cómo se manejaba la empresa, igual ahora. Y bueno, ahí sí fue una experiencia bastante importante para mí porque fueron pico de 10.000 personas más o menos, Wow, como 35 nacionalidades. wow, eso no lo sabía. Sí. Ah, En esa época era la represa más grande de África. mm. Ahorita es la segunda, me parece, que gana una de Etiopía, la Gran Francesco, que es la primera. Pero fue una mega obra y yo salí como responsable de planeamiento y civil electromecánico en esa época. Salí de ese Excelente. proyecto ahí, fue una experiencia sí, que marcó realmente mi carrera. Luego de ese proyecto que hasta ganó un premio, no recuerdo el nombre, que fue en el 2020, me parece que le entregaron, o 21, un premio es tipo el Nobel de la Ingeniería, Wow, wow, wow. en este proyecto de abastecimiento hidroeléctrica de la U, que se llama. Mm. Y bueno, luego 2019, la época del COVID, yo regresé en 2020 a hacer una maestría en Ecuador. Hice una maestría en geotecnia. Llegó el COVID, se convirtió en una maestría en remoto. Y ahí me volvieron a llamar de la empresa como consultor para hacer el planeamiento de retomada de un proyecto de una autopista en Ghana, en cambio, un país al norte de África, bueno, el medio norte de África. Ahí yo fui en el 2020, un mes y medio, hice el proyecto, el planeamiento, los estudios, y después me contrataron ya como personal de planta y también como coordinador de planeamiento para la construcción. Ahí estuve hasta el 2021, 2022, cuando vuelta me solicitaron una refinería de petróleo, que es en Cabinda, que se encuentra en el territorio del Congo realmente, pero Otro forma parte país. de Angola. Sí, Mm. está dentro de un territorio del Congo, pero forma parte de Angola.
solo se puede llegar con avión, o sea, en carro es muy difícil que pasar por problemas así de migratorios, digamos así. De ahí estuve 3 años en esa construcción de esa eh, obra industrial, mi primera obra industrial, también aprendí mucho, fue bastante desafiadora porque yo soy ingeniero civil. Trabajé en la UCA en parte civil y parte electromecánica, pero obra industrial ya es otro nivel. Sí. Realmente ahí tú ves más cosas eléctricas, instrumentación. Ujú. Civiles, solo bases, por ahí unas vías, poca cosa. De ahí sí fue bastante enriquecedora esa experiencia. Eh, Ver montajes, índices que no conocía yo, volver con personas que trabajaron ya mucho tiempo en esas áreas que yo no me envolvía realmente. Y fue bueno, 3 años estuve ahí y fue transferido. Ahora estoy en un aeropuerto internacional, también como coordinador de planeamiento. Y actualmente estoy aquí desde julio empecé. En Angola, ¿cierto? Y en Angola, en Angola. Estoy en Angola. El año pasado empecé en julio, sí estuve, terminé la refinería trabajando de modo remoto, igual inicié este proyecto así, pero ahorita ya estoy aquí. Realmente ahorita me encuentro aquí. Son 6 horas de diferencia con Ecuador, con Perú. Ya, ya es de Sí, noche. José, sí. ¿y en qué momento de tu carrera, en todo este tiempo, este background tan interesante y tan importante, en qué momento de tu carrera escuchaste sobre la certificación PMP o decidiste tú que era el momento de comenzar a prepararte para la certificación PMP? Yo recuerdo que yo conocí a algunas personas certificadas en la obra de la represa, o sea, la mayoría son brasileños. De mi trabajo, la mayoría son personas de Brasil. Y ahí yo recuerdo que había un gerente de comisionamiento también que tenía una certificación, hasta colocaba su firma que tenemos de empresa, colocaba PMP al lado. Y yo decía, yo quiero ser también certificado, pero más quiero irme a la parte de tiempo, de cronograma, porque Ajá, yo ahí, cual es especialista en planeamiento, que hay una schedule professional. ajá, Ahí yo comencé a investigar de esas certificaciones del PMP. Luego también en la refinería conocí a algunas personas y recuerdo que cuando yo vi un post tuyo que había sacado la PMPSP, yo dije, esa la quiero, esa la quería, pero ya la estudié, como que la dejé ahí. Y luego tú me escribiste para prepararme PMP. para la PMP. Ujú. Ah, porque esa inicialmente no la tenía vista. Digamos que fuiste Pero después convencido. sí, después yo me di cuenta que en verdad es esencial hacerla esa primero, porque las otras son como subespecialidades. Ujú, Y pues ahí ya me fui envolviendo más en saber lo que significa hacer un PMP, en todo lo que engloba y la importancia que te da como profesional una certificación de esa calidad, bastante requerida por muchas empresas. ujú. Eso, Y dentro de todo este tiempo que hemos venido llevando en la preparación y el coaching, ¿en qué momento o en qué mes tú decidiste y dijiste, no, ya, aquí comienzo a retomar mi preparación o a comenzar mi preparación y no paro hasta certificarme? ¿Y por qué? tú sabes que empecé yo porque en mediados de 2024 me inscribí en un curso, pero de manera eh, asincrónico. Ujú. O sea, tú Grabado. necesitabas eh, coger la grabación, prepararte solo y después, bueno, con tus sesiones de coaching, Ujú. repasarlo. Ahí fue como que no fue constante por mi situación laboral estaba súper Totalmente apretado. comprensible. Ujú. Pero en el próximo año, cuando yo retomé en el grupo de septiembre, yo dije, de aquí ya entro y no paro. Y ahí sí, como te dije, las clases yo las tuve allá de 7 de la noche a 7 a 10, sí, y 2 veces por semana. Y ahí yo los podía asistir porque yo trabajaba de forma remota en la empresa y no había problema. Y de repente me tocó venir y aquí ya eran las clases de 1 a 4 de la mañana y yo no desistí. Igual yo dije, porque si boto ahorita la toalla,
yo, o sea, voy a desaprovechar todo ese tiempo porque es tiempo Es que tiempo. tú priorizaste para estudiar Ujú, y que te perdiste de convivir con tu familia, de alguna salida con tus amigos, de ujú. hasta priorizar tu trabajo y no podía hacer eso. Y los conceptos, lo que me di cuenta que se pierden si es que no practicas, si no eres constante. Entonces yo Así dije, es. "Pues, paro aquí", y yo dije en diciembre lo doy. Entonces ahí fue, yo que a ti te decía que yo necesito darla ya porque no quiero esperar más, ya como que se diluyan mis conocimientos de Ujú. nuevo. Y eso fue. Y por suerte, bueno, en diciembre no pude porque en épocas festivas y eso se complica Sí, realmente. Pero lo conseguimos hacer en enero en y por enero. suerte salió bien. José, admiro mucho tu dedicación y tu disciplina, de verdad. Eres muy disciplinado y aprendes también muy rápido. Yo creo que eso también te ha ayudado, a pesar como que de los altos y bajos, como en cualquier proceso o en cualquier proyecto propio, uno puede tener muchos aspectos, muchos riesgos, ¿verdad? Que se terminan materializando y que uno a veces no espera que surjan una serie de circunstancias personales, profesionales que muchas veces tiene que priorizar, ¿no? Porque pues, tenemos que trabajar, tenemos una familia y demás, pero lo del último, lo de los últimos meses, el hecho de madrugar y despertarte luego al día siguiente, ¿no? Temprano para trabajar, hacer tus labores, es bastante admirable, ¿verdad? Yo te felicito porque, y mira, al final estos son los resultados, ¿no? Haber obtenido la certificación y más que eso, el conocimiento y las nuevas metas a las que tú estás mirando, visionando a nivel profesional. Otra vez, felicidades por todo ello. Ahora, ¿recuerdas durante todo este tiempo, además de lo que ya comentaste, alguna anécdota en particular que te haya sucedido durante todo el tiempo de preparación? ¿Alguna anécdota, no sé, en tu trabajo, durante las lecturas de los Yo, materiales? en mi trabajo, bueno, en la refinería, casi todo el mundo sabía que estaba estudiando, porque me autopresioné yo. Hablé con mi gerente, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito. Él era es certificado PMP. Bueno, ahorita ya no es mi gerente porque ya cambié de proyecto, pero en la Ujú, época él era certificado PMP. Y yo le dije, yo estoy estudiando para esto, yo necesito los sábados porque tengo que hacer unos coaching. Y los sábados realmente no eran obligatorios, pero normalmente las personas que somos estratégicos, cuando tiene el proyecto alguna demanda, pues vamos. Pero yo le dije que no podía ir por eso. Y él me apoyó. Él me dijo, sí, dale, es una certificación muy buena, yo soy certificado, me dio unos consejos, todo. Hablábamos así de la certificación y él me ujú. apoyó mucho. Y realmente cuando yo saqué la certificación, hasta estaba buscando el número de él para enviarle la foto de mi PMP, pero justo no lo tenía el de Brasil, porque él es brasileño. Tenía el de Angola, que él como ya había salido, no tenía. Pero luego me mandó un mensaje cuando vio mi post en el LinkedIn, eh, felicitándome, diciendo que él sabe el esfuerzo que hice y que lo tengo bien merecido. Bueno, Por él, supuesto. él fue también una referencia para estudiar Excelente. eso. Y hablando del estudio, tú has estudiado online. ¿Cómo fue tu experiencia en general preparándote de manera online? Bueno, yo tuve como que dos facetas realmente. La primera, en donde no era constante y Ujú, dejaba que pasara algunos tiempos en prepararme de un contenido a otro, de una sesión a otra, como que dejaba pasar mucho tiempo. Eh, tú, eh, tú sabes de que yo te aplazaba algunas veces los coaching porque no conseguía terminar, leer las guías y eso. Pero yo, o sea, ya depende de cada persona es también, cierto. porque la segunda vez cuando yo dije, no puedo seguir aplazando, simplemente me decidí y no me importó horario, no me importó dormir menos, la seguí y ahí no Ujú, paré y es así, o sea, la constancia permite llegar al objetivo. Y eso no solo en esta certificación, en todos los aspectos de la vida, ujú. constancia y disciplina yo creo que es te llega a cumplir cualquier reto que te pongas.
Y también tomar la fuerza y tener la decisión de decir, ok, ¿no? Si lo pospuso durante este tiempo, ya, pero hasta aquí y ya lo voy a Ujú. retomar, ¿no? Hasta conseguir el objetivo. Ya necesitas, realmente, bueno, tú has sido también un apoyo porque insistencia de cuando a cuando, eso es bueno. Capaz y un solo curso así online sin un apoyo de Ujú, coaching no me hubiera ayudado. Eh, yo creo que fue o sea, es bastante marcada la diferencia los coaching. O sea, que existan esas reuniones ujú. de coaching ayudan muchísimo. Muy bien. Y José, cuando ya agendamos, vamos a pasar ahora a la parte en la que tú ya decidimos, ya tenemos los KPIs, lo revisamos contigo, diste tus simulaciones 180, tenías KPIs muy buenos, ¿te acuerdas? Tenías por About the Target, ¿no? Habías sacado About the Target Mm. y estábamos como ya tranquilos de que yo te dije, ya, sí, agéndalo y demás. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia para agendar el día del examen de manera online, lo que nos pasó con tus apellidos y las tildes. Bueno, primero creo que antes de agendar Ujú, hay que aprobar unos requisitos. Eso fue rápido. ujú. Creo que te Tu comuniqué y lo aplicación. hice en una noche. Sí, luego para agendarlo, claro que mis apellidos lo coloqué como José, llevaba tilde y Sánchez también en la A. Al final salía un nombre con, en la E y en la A salían con otros símbolos ahí Ujú. que nada que ver y no había cómo cambiarlos. Entonces tuvimos que mandarle un mensaje por WhatsApp y él consiguió comunicarse conmigo a través del WhatsApp y él entrar al sistema y cambiar él para que quede registrado bien el Sí, nombre. al Sí, al PMI de Estados Unidos. Ese es un comentario bastante interesante porque quizá muchos de los que nos van a escuchar no saben, pueden tener algún problema, ¿verdad?, en el agendamiento y no tienen a nadie con quien revisarlo. No dejarlo así, sino comunicarse con el WhatsApp del PMI de Estados Unidos, que de hecho está en la página del PMI, y ellos atienden 24 horas del día, 7 días a la semana, solo que es en inglés, y te lo resuelven de manera rápida. el nombre salió con tilde igual. Con tilde, sí. Sí, Pero salió con cuando tilde. hicimos la prueba no No aparecía de manera salía. extraña. Sí, Ajá. sí, sí, sí. De todas maneras, fue mejor validarlo a de repente tener algún problema tú con el certificado. Imagínate que no, que en vez de aparecer José, solamente Jo, ¿no? Entonces, en tus documentos de trabajo y demás, quieren ver siempre el nombre legible, ¿no? Completo, O nombres, quizá apellidos, colocarlo en mayúscula. en mayúscula, como Por comentamos, ejemplo, sí. otro certificado recién en diciembre sacó otra persona que conozco Ujú. de mi empresa, sacó una certificación. El apellido de él es González, pero González con la C cedilla de portugués. Ah, Y él le mira. puso todo en mayúscula y le pone González, pero la C, no sale la Mm, C cedilla, porque mm, supongo que es por el inglés, ujú. no existe esa, Sí. pues sale como Goncalves. Y yo creo que es mejor ponerlo en mayúsculas para esos problemas. O en todo caso, validar que está todo ok para que tu Ujú. certificado salga como debe ser. Sí. Y cuando ya teníamos la fecha, que fue 25 de enero, ¿cierto? Hace poquito, cuando ya teníamos la fecha, yo te di algunas recomendaciones de descanso y de ejercicio. Pero ¿qué hiciste tú al final? Los días antes, Ujú. los 2 días antes, un día antes. ¿Recuerdas que yo quería ya agendar para el siguiente domingo y ya no Sí, habían? sí, sí, Ahí ya sí. lo agendamos en 15 días. Sí, Ujú, realmente yo decidí descansar los últimos 2 días bien, pero yo sí revisé, el último día sí revisé contenidos, pero de forma general. O sea, a ver, pasemos de nuevo, ujú, vamos a ver guía ágil, los fundamentos, empecé, o sea, pero de forma general. Y como yo tenía mis apuntes de las cosas más importantes en mi tablet, las pasé y yo dije, no, sí, esto es ese. O sea, como que me dio tranquilidad, pero no es que me puse a estudiar. Y, y descansé normal y el último día igual. Pero tuve hasta una pesadilla de, Ah, de que se me robaban la computadora aquí en la oficina y no podía dar. Imagínate esa presión que tenía yo. vale la pena también mencionar que tú no lo diste en tu computadora, ¿verdad? Y ahí tuve un problema porque yo dejé mi computador personal
estaba muy pesado, el mío es muy pesado y yo tenía el computador de mi empresa, entonces decidí llevarlo Ujú. solo el de la empresa y después me di cuenta que iba a tener problemas. Entonces intenté pedirle a unos amigos, hay un amigo me iba a prestar una Mac, no cumplió los requisitos, otro amigo no le funcionaba la cámara, un otro amigo que me iba a prestar no la había traído tampoco. Al final me terminó ayudando el personal de TI, cogí una computadora de la empresa que no estaba todavía con los programas instalados y me la entregó. Y ahí conseguí hacerla sin o pasar los requisitos, porque se instala un programa para pasar los requisitos. Y todo bien. El día anterior estuve relajado, dormí temprano. Y por ahí tuve esa media pesadilla que extraña. Supongo que es por la presión que tenía. Ujú. Y nada, y me pasó algo. Sí, no me sale el último paso para, para registrar la cámara, creo que es para salir el video me sale un problema. ¿Y yo qué problema por eso? Porque yo llegué 7:45 para el check-in y empecé a la hora, todo tranquilo, todo iba bien. Hay un aplicativo en el celular que con el celular tomas la foto de frente, de atrás, de los lados, a tu computadora, a la oficina. Y todo eso fue como 20 minutos de proceso así. Y al final, en el último paso, me salió un problema con la cámara. Y me decía que tenía que dar un problema con el antivirus, me parece. Entonces yo me metí a hacer los pasos que me indicaban y nada, y no funcionaba. Después yo recuerdo que me salió como un mensaje de que se iba a reiniciar el computador por un antivirus. O sea, yo me metí a la configuración del antivirus y había algo ahí para reiniciar. Y yo dije, no, pues ya me toca reiniciar y si no, pues me va a tocar mandarle un mensaje a ver para reagendar, porque ya eran las 8:25 y mi horario de prueba era 8:15. Mm. Entonces yo dije, ya se canceló esto. Pero al final se reinició el computador, entré de nuevo. Por suerte todos los pasos que había hecho estaban grabados. Me puse la cámara, salió el video y sí, ajá, el siguiente paso ahí sí me tranquilicé porque yo estaba muy preocupado en ese aspecto. Fue un tema entonces de la computadora, del antivirus, que quizá en el momento en el que pasaste la prueba, todo ok, pero Ok. pero en el momento en el que ya lo ibas a dar, no sé, pues se activó quizá o se actualizó, ¿no? Yo creo que se actualizó algo porque cuando Mm. estaba empezando, cuando le aprendí al computador y estaba empezando a hacer el proceso, me salió un mensaje de que necesita reiniciarse. Y yo Ah. como que, ¿qué fue esto? Y no le presté atención. Y luego tuve que reiniciarlo, pero fue en ese mismo momento, porque cuando hice la prueba no pasó nada. Y lo bueno que me salió un mensaje que tranquilo, o sea, como que diciéndome que no va a pasar nada, que Ujú. todavía va a haber tiempo, así que haya pasado el horario de tu prueba, puedes continuar con el check-in. Y no te restaron, ¿verdad? Nada, simplemente tú No, nada, empezaste, no. empezó a correr los 230 Sí, ahí comenzó un minutos. proceso de ver, como que simular como es la prueba, de indicaciones, donde son para poner la banderita, para resaltar las preguntas. Ujú. Yo seguí porque puedes omitirlo o ver Ujú. esa prueba de cómo hacerlo. Es como un Yo tutorial. seguí todo, un tutorial, sí, Ujú. exactamente. Entonces, sí, ya yo en ese momento ya estaba tranquilizando porque ya estaba de nuevo preocupado. Eso de preocupado más por el tiempo, porque en los exámenes que yo hacía Ujú. de simulaciones las pasaba con las justas y los exámenes de los módulos también, algunos me faltaban tiempo. Entonces esa era mi mayor preocupación y yo tenía un papelito que hasta aquí lo tengo, como los tiempos que tenía que hacer. Tenía que llegar a la pregunta, al primer periodo tenía que llegar al minuto que me falten 155 minutos más. Segundo periodo 80 y quedarme con 5. Y eso era lo único que veía ahí. Y al primer periodo fue 151, creo, ya me comencé a preocupar. Pero es Mm. bueno eso, gestionar el tiempo, Gestionar el tiempo. porque si no, Con me lo que falta. comentas sobre tu experiencia, porque tú lo diste el examen de manera online, ¿cuál crees que fue la principal ventaja de darlo online y la principal desventaja? A ver, la desventaja quizá.
se podría tomar como desventaja esos problemas técnicos que pueden ocasionarte que, que no lo consigas dar. Eh, que me asustaron realmente en esa parte, pero si está Ujú. todo bien, pues no creo que haya ningún problema, porque si se hace el test inicial, el check-in y no pasa nada, no debería ocurrir. O sea, lo mío fue como que algo extraordinario. Ya. Y de ahí, como ventaja, pues yo creo que hay muchas, porque ya tienes un ambiente en donde tú ya estudiaste, Ujú. tú sabes que estás más tranquilo. Y no sé si en la presencial te dan esos dos descansos. Sí, sí te dan. Bueno, esos descansos también son importantes. ¿Algún incidente con el supervisor? O sea, durante tu prueba te escribió algo, te dijo El algo. supervisor realmente nunca apareció. ¿En serio? Él nunca me dijo nada. Sí, solo pasó todo bien y solo me salen los mensajes que tengo que hacer, que cumplir las reglas Ujú. que habían colocado anteriormente, de no tener nada, de no hablar con o sea, no puedes tú leerlas en voz alta, las Leerlas en voz preguntas y alta, todo eso. Entonces, sí. yo no tuve ningún incidente en ese aspecto. Me mantuve concentrado y viendo el tiempo de vez en cuando para ver cómo iba. Bien. Eso. Y con respecto a los breaks, ¿qué hiciste durante los breaks? ¿Te alcanzó el tiempo? Porque fueron 2 breaks de 10 minutos cada Sí, uno. break, tomar agua primero y ver mis tiempos. Coger mi calculadora, a ver, estoy en la pregunta 60, ¿cuánto tiempo? No me acuerdo, llegué al minuto 151. ¿Ya? Entonces yo ya tenía que ser más rápido en la siguiente. Entonces comencé, bueno, entonces a la pregunta, me acuerdo que yo hice unos cálculos y tenía que la pregunta 100 estar en el minuto 100 con los nuevos tiempos que tenía y llegar al minuto 75 me parece, Ujú. algo así, cuando ya acabe el segundo break. O sea, yo me preocupaba más por gestionar el tiempo. Y ahí sí me Mm, daba tiempo de tomar agua, caminar un poco, desestresarme, ver el tiempo. Sí se relaja la mente, ya, es necesario tomar eso por porque supuesto. corridas 4 horas es súper agotador. O sea, yo los tomé, creo que faltaban unos segundos y ya comencé la prueba, Mm. porque sí son necesarios realmente esos 10 minutos ayudan bastante. Es pesado. En el primer bloque de las primeras 60 preguntas, ¿cierto? Tú consumiste 79 minutos. Porque si dices que te faltaba Consumí, 159 más 151 sí, más consumí 79. 79 Consumí minutos. 79 en el primer bloque. Súper buen En el, tiempo. en el segundo consumí 77 y en el tercero que tenía 70 me Ajá. sobraron 4 minutos. Mm, O sea, lo hice ah, más rápido lo hiciste más todavía. rápido. Que ya El agarraste primer, confianza. sí, verdad. Le fui bajando, en cada periodo le fui bajando el tiempo. Ya, ya, muy, muy, muy importante. Y algo que te iba a preguntar sobre esto. Cuando tú culminas el primer bloque de 60 preguntas, ya culminaste, ¿no? ¿Te diste un tiempo para revisar las que pusiste bandera o las que resaltaste? ¿O es que como que acabaste las 60, enviar? Sí, a ver, yo puse banderas, creo que fueron Ujú. unas 6, Ok, pero está las bien. puse como para decir, bueno, esta estoy con una duda entre una dos, pero muy difícil que la cambie. Ok. Yo sabía que no las, o sea, era complicado que la cambie. Entonces, cuando yo ya acabé las 60 preguntas Ajá. y yo vi mi tiempo, yo dije, no, prefiero seguir, Ujú. porque voy a perder un tiempo en una pregunta que ya la analicé y no creo que cambie mucho ahorita mi percepción de la misma pregunta. Ok, Entonces la pasé. ok. Así fue en el segundo y en la última, que me sobró 4 minutos, ahí las analicé. ¿Y qué Mm. pasó? Que no cambié ninguna igual. Mantuve de esas 4 o 5 banderas que puse, Ya, mantuve igual la misma selección, porque no, o sea, las volví a analizar y dije, o sea, no, es que para mí esta es o sea, ahí tengo una pequeña duda, pero ajá. sigue siendo la misma. Es como Entonces no que las cambié. mantenías tu seguridad en esas preguntas. Sí, o sea, Mantenías tu había seguridad. una pequeña duda que no era superior como para cambiar mi Ya, respuesta. ya, Eso ya. fue. ¿Y qué preguntas durante el examen, de hecho que ya lo hemos platicado, ¿no? ¿No esperabas que vinieran, ya sea en idioma?
es decir, en la dificultad del idioma o ya sea en el tipo de pregunta. A ver, claro, habían dos tipos. Primero, como dos preguntas que no se entendía en el español porque la di en español, y Ujú, hay una opción que se pone para leer en inglés. ujú, Cuando la puse en inglés yo entendí lo que eran o sea, las selecciones estaban mal traducidas. Creo que un par de preguntas fueron así. Y con la traducción como que ya me ayudó a entender qué era lo que en verdad se refería. ujú. Y otra también, unas preguntas de arrastrar, que eran unos rectángulos con definiciones para arrastrarlas. Esas me demoré más de lo normal porque son más largas. Y el análisis de pregunta, bueno, es como que necesitas un raciocinio superior al de selección múltiple. A selección múltiple. Sí, entonces y eso se encontré como unas tres o cuatro en el bloque dos. A ver, tres y en el bloque, y una en el bloque uno y como dos o tres en el bloque dos. Y yo me di cuenta que me demoré por esas preguntas. Por esas preguntas. Sí, Interesante. Y hablando de los bloques, de los tres bloques, yo también eso te lo pregunté, ¿cuál te pareció el más difícil? más difícil. A Mm, ver, a mí o sea, estaban parecidos los tres ok, realmente. A mí el parecido. primero, cuando yo llegué y vi la primera pregunta, no sé, quizá por la sensación de que estaba empezando el examen, ya tuve dudas. O después seguí y no, no las encontré, o sea, la diferencia entre los tres. Quizá el último fue más rápido por no ser tan largas las preguntas, Mm, porque en el bloque uno y en el 2 como que me encontré preguntas con enunciados más grandes y ya, es por eso quizá me demoré más, que y 3 como que estaba más fácil, más rápidas. más rápidas. Pero de ahí de dificultad estaban parecidos los tres bloques. Y con respecto a estas preguntas que dices que te demoraron un poco más, que fueron las de arrastrar y soltar, ¿cierto? Las de arrastrar y soltar. Ujú. am, ¿Tuviste preguntas de fórmulas o de gráficos que te demoraron también? De fórmulas no tuve ninguna. Yo hasta estaba listo para usar porque hay una calculadora ahí que te explican Ujú, en el tutorial que tienes que usarla, que podrías usarla, pero nunca lo usé porque no me llegó ninguna de fórmula. Sí me llegaron unas diciendo, o sea, con los índices de SPI, CPI 0.8, 1.2, pero no necesitabas una calculadora, solo saber interpretar. las definiciones, interpretar los números. Realmente no me salió ninguna de fórmulas. Y me parece que me salió un gráfico de Bourdain o Bourdain, Ujú, que sí, pero fue sencillo. Fue sencillo. No recuerdo muy bien cuál era la pregunta, pero sí, no, los de arrastrar me demoraron más ese par porque eran definiciones como que un poquito largas y como que ya tenías tres conceptos definidos y te sale otro y comienzas a dudar y te toca leer de nuevo la pregunta y por eso como que me demoró. y hablando de Burn Up y Burn Down, de las gráficos de trabajo pendiente, Ujú. y ya lo hemos conversado también, ¿qué papel dentro de toda esta preparación y para estar listo tú para las preguntas del examen real que diste, Ujú. jugó la guía práctica de Ágil del PMI? La guía es esencial realmente. Tú mismo lo habías, siempre lo colocabas en los cursos, en las clases, que Ujú. es importante. Yo hice como dos resúmenes de la guía, como tres veces, y esos conceptos sí los dominaba bastante. Al final sí estaba seguro con esos. Sí es bastante importante, llegan muchas preguntas de agilidad, Ujú. del método adaptativo de híbridos. Entonces es fundamental esa guía. Y hablando de híbrido, la guía del PMBOK séptima edición, que también de hecho leíste, estudiaste, ¿cómo te ayudó a la comprensión con esta nueva forma bueno, con esta forma en la que en esta guía, en esta edición de la guía del PMBOK 7, lo plasman que son los principios y los dominios? Eh, o sea, fue el último documento que leí, fue el PMBOK 7.
después de haber leído la guía, después de haber leído el 6 Ujú, y las guías de tu curso, ujú. pues el 7 fue como refrescar conocimientos, Refrescar. básicamente. Eh, eso, estaban conceptos mucho más organizados que en el 6 porque creo que los organizaron mejor los procesos. Fue más básicamente eso, refrescar conocimientos cuando leí la 7. Me Muy sirvió bien. bastante porque yo tengo mi tablet, iba simplemente resaltando y recordando y fue eso. No tuve que hacer así resúmenes o memorizar algo. Fue como un retomar los conceptos que ya había leído en algún lado de la preparación. Muy bien. ¿Qué sentiste cuando acabaste el examen? Ya le diste enviar, te sobraron 4 minutos, pero ¿te apareció algo Y en la pantalla que, además de la encuesta? a ver, me salían 4 minutos, ahí yo comencé a revisar las banderitas, dije, no, ya está todo, ya le puse finalizar faltándome unos segundos aún. Satisfacción, o sea, como que confort de por fin haber llegado al final, o sea, sin saber si lo aprobé o no lo aprobé porque no Ujú. sale No la salió. nota ahí. Ujú. Es un alivio bastante grande, o sea, llegar al final de toda una preparación es bastante Te confortable. pregunté, pero ¿en qué momento te llegó el correo? ¿A los cuántos días? Creo que fueron 2 días, tres Ay, días. fue algo, a ver, yo estaba justamente, yo lo di el examen el domingo en la mañana y Ajá. terminé a las 12 y algo, 1 de la tarde. El lunes a las 5 de la tarde me llegó un correo. Ah, mira. Y, o sea, en el mensaje del examen me salió que en 48 horas me iba a llegar el resultado al correo. Ajá. Pero el lunes yo justamente estaba en una reunión de mi trabajo Ya. con una empresa subcontratada y me acuerdo que yo ya dejé o sea, de exponer lo que tenía que exponer y estaban en el acta de la reunión. Y yo vi mi celular y salió un mensaje, pero me habían llegado dos y yo Ya. lo vi al segundo. Ok. Y el segundo te llega como que te da una insignia del Sí, Project sí, sí. Manager. Sí. Y yo, insignia, yo no quiero insignia, yo quiero mi certificación. Y dije, qué vaina. Y ahí me metí para ver Sí. si estoy certificado y puse mi nombre, no me salía nada. Yo, ¿qué pasaría? Estuve así, bueno, después seguí en la reunión, salí y después vi el otro correo anterior, el que me llegó primero, que decía felicitaciones, ya tienes tu certificación y yo, ay, qué alivio. Y es algo extraño que, que yo me metí de nuevo a ver Sí, sí. o sea, si yo escribo José Luis Sánchez, no sale, porque de esa reunión salí tipo 7 de la noche y me acordé del email, lo revisé y ahí Ujú. me di cuenta que ya había aprobado. Dijiste, uy, qué alivio. Sí, yo dije, no es que, sinceramente, Daya, yo decía, o sea, si yo no lo apruebo ahora, eso es imposible aprobarlo porque no, como que me toca estudiar. Ujú. Ya había estudiado, entonces hubiera sido frustrante si no hubiera salido. Estaba confiante yo Estás realmente, confiado, sí. porque yo hasta noté que estaban un poquito más fáciles las preguntas en comparación de algunas del curso. Uy. Ujú. Entonces, sí, yo estaba confiante hasta el domingo en la tarde. Les dije a mis amigos que ya me preguntaron si ya di el examen. Y dije, sí, todo bien. Nos fuimos hasta la playa y me salió ese correo. De ahí me sale un reporte de mi examen Ujú, y también para descargar el certificado. ujú. Eso Y, fue. y en ese reporte también sacaste por encima del Y objetivo, estaban about target. en Ujú, los tres dominios estaban sobre lo previsto, ujú. sobre la meta, creo. Ya lo veíamos venir porque te acuerdas cuando vimos tus KPIs, tú tenías about target en todo y en promedio Y, también. Entonces, es como, y lo que comentas de que las simulaciones que hicimos, algunas preguntas eran más difíciles, eso es bueno porque te ayuda como a retarte, como a más, ¿verdad? Y cosa que cuando das el examen y vienen preguntas, quizá no son fáciles las preguntas, pero quizá
con un poquito menos o no tan complicadas, pero ya tú hiciste algo complicado, entonces hiciste algo ultra difícil, digamos. Entonces, ya eso de alguna manera también te ayuda cuando estás en el examen real, ¿no? Y también a poder gestionar de alguna manera los nervios o la ansiedad que uno pueda sentir, que es muy normal, porque como tú dices, son casi 4 horas de estar sentado y dar el examen, a pesar de los breaks, pero es igual como que una sensación como de presión y de mantenerte enfocado durante todo ese tiempo. Definitivamente que sí. Y es ideal hacer esas simulaciones, Ujú, justamente para entrenarte en gestionar tu tiempo, ujú, porque yo tenía miedo a eso realmente, porque en las simulaciones de pequeñas preguntas veía que yo me estaba demorando mucho. Entonces tuve que hacer más simulaciones, hice la de 180 y salí bien, o sea, conseguí todas las preguntas, aunque me faltó creo que solo un minuto me sobró. Después hice otra y sí ya me sobró bastante. Y iba repasando, yo hasta hice una planilla de Excel con unas preguntas y me tomaba mi tiempo, porque ujú. estaba consciente de que yo no tenía tanto temor a que me salgan preguntas difíciles, sino que me demoren El mucho tiempo. y que me falte responderlas. Y Mm. por suerte sí conseguí responder todas. Entonces, por eso también salí de la prueba tranquilo, que ese era mi mayor temor. Muy bien. José, y hablando ya del coaching que lo mencionaste en su momento, em, ¿cómo sentiste tú que las sesiones de coaching fueron clave para ti, para tu proceso de preparación y de certificación? ¿Cuál fue? Si tuvieras que elegir, no sé, enfoque, criterio, te ayudó a darte más confianza, como algo más cercano, más personalizado. ¿Cuál desde tu perspectiva fue el Y, apoyo o del sea, coaching? sacar dudas de mucha, la teoría a veces no la consigues entender bien y con el coaching pues te sales de todas las dudas. Y además esas sesiones grupales de preguntas también son muy buenas porque los comentarios mismo de los compañeros y Compañeros. eso ayudan bastante a analizar, porque tener comenzar a analizar ya criterios diferentes, empiezas a entender de otra forma las respuestas y, y pues practicando yo creo que eso es clave. La práctica con las preguntas y respuestas es clave para entender mejor esas preguntas que son todas situacionales. Como te había comentado, no es cuestión de memorizarse conceptos o memorizarse procesos, Ujú, sino de entenderlos. de entenderlos. Muy bien. Ujú. Si tuvieras que Mejor. resumir toda esta experiencia en una sola frase, para alguien que está evaluando certificarse o que está en proceso y todavía no ha enviado su aplicación o lo ha dejado y todavía no lo retoma, ¿cuál crees que sería esa tu frase que pudiera resumir toda esta experiencia que has pasado, la certificación? Creo que la palabra que me ayudó quizá al final en llegar al objetivo es disciplina, disciplina, Disciplina. constancia, eso. No mantener el foco y no demorarse mucho en empezar y tener una planificación para no alejarse de su objetivo, no esperar mucho tiempo, sino también los conceptos se desvanecen, Ujú. toca de nuevo retomar, la mente es frágil. Es cierto, eso es muy cierto, Sí. eso es muy cierto. Bien, José, estamos llegando al final de esta entrevista. Ha sido un gusto, ¿verdad?, conversar contigo, compartir un poco acerca de tus experiencias, de todo este proceso de preparación. Yo te agradezco mucho la confianza y sobre todo haber persistido, haber sido disciplinado para lograr el objetivo. Y qué buen comienzo de año también, que justo en enero lograste la certificación. ¿Qué le recomendarías a las personas que hoy están dudando en prepararse o no para el examen de certificación PMP, que están dudando si la certificación PMP es o no para ellos o cuál sería esa recomendación que tú podrías darle a estas personas? Supongo que las personas que están
estudiando para la certificación ya conocen la importancia de tener una certificación, o sea que te avalían tus conocimientos. Es una certificación que muchas empresas internacionales tienen, o sea, necesitan ver de un profesional que te da todas las condiciones de poder entrar en una de esas. Muchas empresas europeas de Estados Unidos solicitan esa certificación. Y nada, pues que el esfuerzo, que se esfuercen, que no es difícil, o sea, puede ser difícil, pero no es imposible, que solo se necesita un poco de empeño y de disciplina y se consigue. Se consigue. consigue. Muy bien, excelente, José. Te agradezco mucho por este espacio, ya es un poquito tarde por allá. Ujú. Algo con el cual quisieras culminar, alguna recomendación, algo que quisieras comentarnos. Agradeciéndote, Daya, y bueno, esperando que, como habíamos comentado, la siguiente certificación, a ver si me preparo para la PMPSP, que es la que inicialmente quería tomar y que creo que es el siguiente paso, y espero también contar con la ayuda de tus cursos. Excelente, la PMISP tiene que ser el siguiente paso de la Ese certificación de va cronograma. a ser el siguiente. Excelente, excelente. Estoy José, seguro. desearte lo mejor en este proyecto en el que estás, bastante retador, y en los próximos proyectos que se vienen, tanto a nivel de la empresa en la que estás, consultorías y demás. Yo sé que te va a ir muy, muy bien. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y pues hasta otro momento. Gracias, José. Gracias.